What's up everyone, Lennon Lee por aquí, bienvenidos a otro capítulo, otro episodio de Se Habla Real Estate Show, el podcast, el show donde aprendemos cómo hacer dinero invirtiendo en real estate en los Estados Unidos y pues cómo utilizar real estate como vehículo para alcanzar eventualmente la libertad financiera que todos buscamos. Por aquí me encuentro online, vía telefónica, vía internet con mi brother, my co-host Arturo Borges. ¿Qué pasó, mi pana? Todo bien, Lee. Excelente. Hoy traemos un episodio y vamos a hablar un poquito sobre lo que es el capital stack en bienes raíces comercial, qué es, de qué se trata y cómo está compuesto. Porque es algo muy importante como inversionista, tanto pasivo como activo, entender de cómo es esta estructura, cómo funciona. Y bueno, el capital stack no es otra cosa que esa organización del capital que se contribuye para financiar una transacción de bienes raíces comercial. Entonces, tú como inversionista, es importante que tú entiendas qué es esto para entender cómo es la estructura de capital de cada transacción en la que vas a invertir, porque eso va a determinar cómo y cuándo tú como inversionista vas a recibir tus retornos y el nivel de riesgo que vas a asumir en cada una de esas inversiones. Entonces, el capital stack define quién tiene el derecho y en qué orden de los ingresos que esta propiedad vaya a producir y de las utilidades en el upside, cuando se venda la propiedad, cómo se capitalizó esa propiedad. Y aún más importante es que va a definir quién tiene el derecho a mantener ese activo en caso de un default. Ok. Perfecto. By the way, el capital stack, sí, típicamente cuando lo analizamos y lo vemos, es para transacciones de real estate grandes, comercial, pero aplica también para una transacción residencial al final del día. Claro. Pero bueno, mientras más, digamos, obviamente, las propiedades, mientras más grandes, propiedades comerciales, pues más compleja es esa estructura. Tú para comprar quizás un condominio o una casa no vas a necesitar una estructura financiera tan compleja. Entonces, bueno, existen principalmente 4 niveles que componen ese capital stack en orden de abajo a arriba de importancia, digamos, o de seniority. Viene primero el senior debt, esa deuda, la deuda de banco, esa deuda que te provee el banco para comprar la propiedad, en donde los inversionistas que componen esa capa del capital stack tienen la mayor prioridad antes que cualquier otro inversionista en esa transacción. Lo que significa que si la propiedad tiene un buen performance, un buen desempeño y genera los flujos de caja que sean necesarios para pagar esta deuda, entonces los tenedores de esa deuda van a obtener sus retornos antes que cualquier otra capa de la estructura, y además desde el punto de vista legal, pues ellos van a tener esa primera posición, cosa de que si la propiedad no está performing o lo que sea, pues ellos tienen esa primera posición y pueden tomar el activo y luego liquidarlo o hacer lo que quieran hacer con él. Y ahí vemos, digamos, la primera posición y compone la deuda principal, llamémosla así, senior debt, deuda principal, es la que te compone la mayoría del stack, ¿no? Del stack de capital. Estamos hablando de 50 a 70 o incluso 80% de todo el capital necesario para la transacción está compuesto por esta deuda principal. Entonces, por eso siempre hablamos entre nosotros, pues, que el banco o la persona o la compañía que te brindó el senior debt es tu partner y tu socio principal. Ya sé. ¿Okay? Sí, uno acostumbra hablar de nuestros inversionistas en equity, que ya vamos a hablar de equity como nuestros primeros socios aliados, pero realmente el socio principal es el banco, el que está asumiendo la mayor... El socio más grande, por lo menos veámoslo de esa manera. Correcto. Bueno, después de ese senior debt vienen instrumentos híbridos como lo es el mezzanine debt, el MEZ, o quizás se pudiera decir en español como que una deuda intermedia que está subordinada a esa deuda principal que acabamos de hablar. No está asegurada por la propiedad, pero sí tiene ciertos derechos limitados a la hora de un foreclosure que van a depender de los acuerdos que estos inversionistas hayan llegado con los senior lenders, con esa capa principal. Y bueno, obviamente estos tenedores de esa deuda mezanina, esa deuda híbrida, son remunerados después de los seniors, entonces requieren una tasa de retorno superior y en algunas oportunidades pues inclusive participan en esas utilidades generadas a la hora de la venta de la propiedad. Correcto. Y pues bueno, tienes mayor
a medida que vas subiendo, si vamos de abajo hacia arriba en el capital stack, entonces estamos corriendo un poco más de riesgo, ¿no? Claro. Entonces, obviamente los retornos sobre ese capital invertido empiezan a ser un poco mayor. Si vemos el senior debt, puede variar muchísimo si es un bridge loan, si es un agency loan, etcétera, etcétera, porque eso lo podemos hablar después. Pero el senior debt típicamente pues cobra un interés, vamos a suponer, bueno, no sé, 3 a 6, 7%, generalmente hablando. Ya un mezzanine debt que está corriendo mayor riesgo y no es un pedazo tan grande del capital, entonces típicamente lo vemos ya por ahí, pues alrededor puede ser de un 5 a un 7, puede ser a 8 de repente, de retorno. Pero, como lo dije antes, con mayor riesgo, pues. Es así, a medida que, por eso comencé en la más abajo, porque a medida que vamos subiendo en el capital stack, esos inversionistas van asumiendo más riesgos por los que sus retornos también van incrementando. Entonces, más arriba, después del mes, tenemos el preferred equity o ese digamos, capital preferido, que por lo que acabo de decir requiere retornos superiores a estos dos componentes de esa deuda, de las otras dos capas, y muy frecuentemente participan también en las utilidades generadas a la hora de la venta. Además de, obviamente, esos pagos recurrentes, las distribuciones recurrentes del flujo de caja que la propiedad produce. Y en lo más alto, esto son muy similares, el preferred equity y el common equity, que sería la parte más alta del capital stack, que es el capital común. Son los inversionistas comunes que tienen la posición de mayor riesgo, porque son los últimos en cobrar pagos. Una vez que la propiedad produzca el flujo de caja que produjo y se pagaron los gastos operativos y luego se pagó la deuda, entonces ellos vendrían después del preferred equity a cobrar sus pagos y por ende reciben la mayor tasa de retorno y no solamente gozan de nuevo de esas distribuciones recurrentes, sino que también participan totalmente en las ganancias una vez se venda la propiedad. Claro, hace sentido. Entonces, de la manera que lo estamos viendo, podemos resumir el capital stack. Primero podemos dividirlo en dos grandes pedazos y luego al final terminan siendo 4, ¿no? O sea, los dos grandes pedazos son la deuda y el equity. O sea, la deuda son los que corren menos riesgo y los que están invirtiendo como equity, con una posición de equity, entonces están corriendo mayor riesgo, pero bueno, tienen mayores retornos. Típicamente, para diferenciar ya la parte del equity, tenemos el preferred equity, que lo que le da, digamos, lo que le disminuye el riesgo a alguien o a un inversionista que está en una posición de preferred equity es que sus retornos son preferenciales. Entonces, típicamente se hace un acuerdo, bueno, vamos a hacer una posición de preferred equity donde el retorno preferencial para esa posición es de 10%. Entonces, el primer 10% que sale de la propiedad después de gastos operativos, después de pagar la deuda o las deudas que tenga, va para el preferred equity. Después lo que vaya por encima de ese 10% es lo que le va a entrar a la persona que tenga o al inversionista que tenga el common equity, según la estructura que se haya acordado. Pero ambas posiciones tienen participación en el upside, también depende de las negociaciones que se haga en cada proyecto. Definitivamente. O sea, hablando en términos generales, para introducir lo que es este término, qué significa, cómo está compuesto, pero esto puede llegar a ser realmente complejo y va a variar en cada transacción, va a ser distinto. Sí, para simplificarlo aún más, como comenté antes, esto obviamente en estructuras de private equity, en real estate, obviamente, incluso en muchos otros tipos de negocios, el capital stack es, digamos, así de complejo, dependiendo de la transacción, pero es simple también si lo queremos ver en algo tan básico como la compra de una casa. Cuando tú vas a comprar tu casa y te dicen, bueno, eso cuesta $100,000, el banco te va a prestar $70,000. Bueno, 70% es deuda, no existe un mezzanine debt porque no hace sentido para ese proyecto. Y entonces el otro 30% tampoco existe un preferred equity porque el único que está trayendo el equity a la mesa, ese 30% de down payment, digamos, lo estás poniendo tú. Entonces, bueno, en esa estructura simple tú tienes
el banco tiene la primera posición o el primer derecho para quedarse con la propiedad si tú dejas de pagar la deuda. O sea, si ellos no están generando sus intereses, entonces ellos pueden proceder a quedarse con la propiedad. Y tú como único dueño, único inversionista, te quedas con ese 30% de equity que a medida que vas pagando la deuda, ese equity en el proyecto va creciendo y la brecha de 70-30 a lo largo de los años se va disminuyendo y eso es una manera quizás un poco más fácil de entenderla. Así que, bueno, nada, ahí lo tienen, el Capital Stack. Repasando entonces, Arturo, ya para cerrar, ¿cómo está compuesto? Está compuesto por, bueno, me gustó la manera como lo simplificaste porque sirve mucho para entenderlo, porque ahí al simplificarlo de esa manera lo puedes relacionar directamente a cómo la persona común puede compra su casa o su apartamento, la propiedad donde vive, que se divide en equity y en deuda. Y después de eso puedes tener, mientras más compleja la transacción, pues entonces hay instrumentos híbridos entre ellos, que son entonces el senior debt, luego viene el mezzanine, que es una deuda intermedia, luego viene el preferred equity y luego viene la deuda, el capital común, el common equity. Perfecto. Ahí lo tienen. Bueno, más nada, no se hable más. Nos vemos en el próximo episodio y pues, ¿dónde nos consiguen? En todas nuestras redes sociales, @sehablarealestate, se habla RE en Twitter, nuestra página web sehablarealestate.co, y para cualquier información o duda que tengan nos pueden escribir siempre a info@sehablarealestate.co. .co, eso es CO. Y bueno, ahí lo tienen. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.